Bendiciones para todos, un saludo muy especial, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor. Bueno, le doy gracias a Dios porque ha sido bueno con nosotros y nos ha dado un día más de vida, un día más de oportunidad. Estar vivos es una victoria. Un saludo muy especial para todos mis familiares, familia Jiménez. Un saludo muy especial para mi hija Luisa Fernanda, que yo sé que se está recuperando. Dios está haciendo una obra poderosa en su vida, allí todavía en Medellín, y esperando pues que le den de alta, porque ha ido mejorando para bien, todo ha evolucionado para bien. Le doy gracias también a las personas que la están cuidando, especialmente su compañero, a su esposo Juan. Gracias a mi hermana Araceli, que la estuvo cuidando. Gracias también a la mamá de mi hija, que se preocupó por ella y estuvo al pie de ella. Que Dios la bendiga también mucho. Yo estuve por allí también acompañándola, pero mis responsabilidades, mis obligaciones me han hecho pues a mí viajar. De hecho, estoy ya a punto de viajar para otro lugar donde se requiere mi presencia en el trabajo que estoy desempeñando, pero siempre he estado pendiente de mi hija y a través de las oraciones. Así que muchas gracias a todos los hermanos que han orado, a todos los familiares que se han involucrado en la oración a favor de mi hija. Dios ha sido bueno. Hoy quiero compartir un tema y tiene que ver con el Espíritu Santo, porque pues es un tema que a veces la gente desconoce. Hay personas que desconocen cómo opera el Espíritu Santo hoy, cómo obra, quién es el Espíritu Santo en realidad. Y hoy quiero compartir algo. De pronto no me extiendo mucho y si no alcanzo a predicar todo lo que siento y hablar acerca del tema del Espíritu Santo, pues en otra oportunidad lo haré. Pero hoy quiero comenzar en San Juan, capítulo 4, el verso 24, y voy a retomar desde el verso 23. Dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Y ahí la palabra espíritu está con minúscula, refiriéndose al espíritu humano nuestro. Y en verdad, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego en el verso 24 dice: Dios es espíritu, y ahí sí está con mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios. Y los que le adoran en espíritu, con E minúscula, en espíritu, el espíritu humano, y en verdad, es necesario que adoren. Ahora quiero retomar esta parte para decirles que de alguna manera ya el Señor venía anunciando por mucho tiempo la llenura del Espíritu Santo para la iglesia, para el pueblo. Y por esa razón, Él toma este punto allí cuando todos sabemos que le era necesario pasar por Samaria. Él quería salvar a los samaritanos y por eso se pasó por allí, por Samaria. Y precisamente encontró a una mujer buscando agua, una mujer que no era de buena reputación, pero que Dios tuvo misericordia de ella, como la tuvo de usted y de mí. La samaritana es una mujer de la que se han hecho una cantidad de canciones, pero en realidad era una mujer que quizá no era amada por el pueblo, quizá era criticada por algunos del pueblo, y es con ella que el Señor tiene una conversación, entre tanto que los discípulos van al caserío o al pueblo a buscar alimentos. Él se queda en el pozo, llamado el pozo de Jacob, y allí llega esta mujer a esa hora, y cuando ve a Jesús allí, ella se sorprende porque él le pone conversa: mujer, dame de beber. Y ella se sorprende porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? El cierto es que dialogan un buen rato. Finalmente, entre todo lo que hablan, Jesús le dice a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Entonces ahí esta mujer se lleva esa sorpresa. Ya no va a ser ni en el monte ni en Jerusalén, porque vienen los días o viene el tiempo cuando hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. O sea, desde el espíritu nuestro, adorar a Dios en espíritu. ¿Por qué? Porque iba a venir ese momento en que Dios va a estar presente, pero en espíritu. Y se lo estaba anunciando a esta mujer, a la samaritana, la misma que Dios usó también para que los samaritanos llegaran a conocer al Señor. Esa mujer que en ese momento era de mala reputación, pero que cuando conoce al Señor, ella le dice: dame a beber de esa agua, para que yo no tenga sed más y no tenga que venir aquí a sacarla. Y él le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, antes tú le pedirías. El don de Dios es Cristo, porque el don de Dios es algo, es un regalo. La palabra don es regalo. Cristo es un regalo para el ser humano, para la raza humana, para todo aquel que recibe ese don, ese regalo. Y es un don que tiene muchos dones al mismo tiempo, porque al mismo tiempo es el don del Espíritu Santo que imparte dones a la iglesia, y esos dones son para beneficio de la obra, según 1 Corintios 12, el verso 1 en adelante, que se habla sobre, en todo ese capítulo se habla sobre los dones del Espíritu, que dones son regalos que el Señor le ha dado a la iglesia para beneficio de la obra. Entonces, desde aquí retomamos que el Señor ya estaba planteando o preparando el terreno para que la iglesia aprendiera a vivir en el Espíritu, a conocer a Dios como Espíritu, porque quizá había ese concepto humano de que Dios, como nosotros somos hechos a imagen de Dios, hemos creído que Dios tiene una imagen humana y que se refiere a las facciones de nuestra cara, de nuestro rostro, pero el hecho de que somos hechos a imagen de Dios puede ser también que se refiere a la pureza en la que el ser humano fue creado o fue formado. Recuerde que antes del hombre pecar, el hombre tenía comunión con Dios, hablaba con Dios como habla uno con su compañero, y andaban con Dios, y inclusive no se avergonzaban, vivían con Dios en un mundo, en un estado en el cual había comunión perfecta con Dios. Solo que eso se rompió en el momento en que el hombre desobedece, en el momento en que el hombre peca, en el momento en que el hombre cae, se rompe esa comunión con Dios, y ya ahora sí el hombre tiene temor, tiene miedo, y se esconde, trata de huir de Dios, de esconderse de Dios, porque hay vergüenza, porque hay temor. El enemigo engendró el temor por causa del pecado, y eso marcó la caída del hombre, y por eso viene el castigo, viene el cambio para ellos, al punto que son expulsados del paraíso, y viene el castigo para la mujer, para el hombre, para la serpiente, y una maldición para la tierra. Todo eso que el hombre había recibido allí, que el enemigo dañó, que destruyó, que le hizo dejar al hombre y que le quitó, que le arrebató el diablo, porque después cuando el postrer Adán, que es Cristo, se enfrenta con él en el desierto, cuando ya Cristo sale del bautizo y va en el poder del Espíritu, va al desierto, pues el diablo también lo tienta a él. El diablo lo sondea a ver quién es o por qué está haciendo eso, y lo primero que hace es que en el momento que él tiene una debilidad como es el hambre, le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo tienta con poder, tratando de que muestre uno de las debilidades del hombre, que es el egoísmo. Quisiera un milagro para sí mismo. Cristo no lo hizo. Y ahí es donde hay ese diálogo, que son 3 frases que el Señor le pronuncia. La primera es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es por eso que en los periodos de ayuno que algunos seres humanos han realizado durante la historia de la Biblia, el hombre se ha alimentado con la palabra,
Cuando la medicina a veces dice que un ser humano no puede aguantar tanto tiempo sin comer o sin beber, muchas personas han experimentado el ayuno y se han alimentado con la palabra porque han alimentado el espíritu. Y el espíritu es algo que está dentro de nuestro cuerpo, que ha sido puesto allí al punto que se ha creído que somos tripartitos, que tenemos cuerpo, alma y espíritu, porque el cuerpo es lo que se ve, el alma es el asiento de las emociones y el espíritu es el soplo de vida que hemos recibido de Dios, el aliento de vida, porque viene de la palabra espíritu, que quiere decir neuma, del griego neuma, y se refiere al viento, al aire, que eso es lo que es nuestra vida interna, lo que hay interno en nosotros. Hemos creído que somos cuerpo, alma y espíritu, pero en realidad somos espíritu, alma y cuerpo. Es decir, lo más de valor que está en nosotros es el espíritu. Y aunque en algunos está como tan... no se nota mucho porque nos volvemos materialistas y le damos más prioridad al cuerpo. Le damos más importancia al cuerpo y al espíritu lo dejamos ahogar, lo dejamos morir de hambre y el espíritu se alimenta con la palabra de Dios. El alimento del espíritu es muy diferente al alimento para el cuerpo. El alimento para el cuerpo es material, ¿sí? Pero el alimento para el espíritu tiene que ver con la palabra de Dios, con la oración, se alimenta de otra manera. Y nosotros hemos dado poca importancia a la parte del espíritu, pero en realidad es la parte que debemos alimentar más, porque es la parte con la que podemos tener comunión con Dios. Porque el Espíritu de Dios, Dios que es Espíritu, viene a morar en la vida nuestra. ¿Y dónde habita? Pues se mete en nuestra vida, pero en nuestra parte espiritual. Allí es donde Él viene a llenar, a fortalecer esa parte nuestra espiritual. Porque la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Entonces cuando nos unimos al Señor, obviamente nos unimos en espíritu, porque el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, se conecta con nuestro espíritu humano y comienza a trabajar internamente en nosotros. Cuando Dios está en nuestra vida, el Espíritu de Dios está en nuestra vida, es donde comienza a salir una cantidad de cosas que de pronto nosotros nos extrañamos y que uno muchas veces no sabe. Yo era así, yo vivía así, yo hacía esto, yo practicaba esto, pero cuando un hombre está invadido del poder del Espíritu Santo, le cambia la mentalidad. Ya no tiene una mentalidad materialista, ya no puede tener una mentalidad de odio, de rencor, de rencilla, porque el Espíritu Santo va transformando desde el interior del ser humano, va arrancando todo aquello que no es bueno, va arrancando el odio, la amargura, va arrancando la arrogancia que hay en nosotros, que a veces creemos saberlo todo. No es así, no lo sabemos todo ni entre todos. Cada día aprendemos cosas nuevas. Pero cuando le damos lugar al Espíritu, entendemos al otro, comprendemos a este. Y lo que es más importante, aprendemos a amar, porque Dios que es Espíritu y que está dentro de nosotros. La Biblia dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si el amor de Dios, y recuerde que Dios es amor también, no es que Él es amor. Y al estar Dios en tu vida, pues ese amor que es Dios tiene que comenzar a hacer un trabajo interno y lo hace hacia afuera. Porque eso lo dijo Jesús. El último y gran día de la fiesta, dice que Jesús se puso en pie. La fiesta de los judíos que se estaba celebrando, la fiesta de los tabernáculos, se puso en pie y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva no pueden ser odio, ni amargura, ni rencilla, ni crítica, ni murmuración, ni armarme películas en contra de que este está diciendo y que lo está diciendo es por mí. De antemano le pido disculpas a las personas que se han ofendido, porque sé que alguien se ha ofendido. Cualquier persona se puede sentir ofendida con lo que yo hablo. Y yo no hablo esto para ofenderlo a usted, para ofender a nadie. Dios me libre, porque si yo usara estas redes sociales para ofender a la gente, yo no tendría, ¿qué valor tendría yo? Yo quiero usar estas redes y quiero usar este canal, es para edificar. Ahora, de tal manera que si yo digo algo que es ofensivo por usted, no lo hago por usted, por favor.
no lo hago por alguien, ¿sí? Lo hago con el ánimo de enseñar algo que creo yo, es lo que Dios me ha enseñado a mí y lo comparto. Ojo, lo que yo enseño aquí no necesariamente tiene que ser lo que usted cree o lo que usted ha aprendido, por favor. En ningún momento, no pretendo eso. Lo que sí quiero es que miremos a la palabra y miremos de qué forma eso que yo estoy diciendo acá, si está en la palabra o no está. Si no está, o usted no lo ha alcanzado a ver, si usted no lo alcanza a notar allí en la Biblia y no lo ha encontrado, no necesariamente tiene que ver con que yo estoy tratando de que todo el mundo crea como yo, todo el mundo vea como yo las cosas, a todo el mundo le sea revelado como me he revelado a mí. No. Dios a cada uno le da su porción, a cada uno le da su conocimiento, porque Dios es el que da el conocimiento por el poder del Espíritu Santo. Y de acuerdo a como usted esté lleno del Espíritu Santo, asimismo usted va a tener amor, va a tener dones, va a tener todo lo que Dios da. ¿Ah? Dios está interesado en llenarnos de su Espíritu. Dios está interesado, por eso es que nosotros recibimos el Espíritu Santo, pero existe algo que se llama llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es para ser más arrogante. La llenura del Espíritu Santo no es para creérmela más cada día o creerme mejor que los demás. No, Señor, ni creerme más santo. Para eso no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo debería provocar en nosotros humildad, sencillez, ser amorosos, ser perdonadores, ser tolerantes, una cantidad de cosas que es el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22, pues ahí dice, más el fruto del Espíritu es primeramente amor. Yo lo he leído mucho, hoy lo voy a volver a leer, porque si es el fruto del Espíritu, es lo que produce el Espíritu de Dios cuando está en nosotros. Vuelvo y lo retomo ya que lo volví a leer y yo sé que no lo estoy recordando tal vez porque se me ocurrió, sino porque si es el fruto del Espíritu, es obvio que necesitamos tener el Espíritu de Dios invadiendo nuestra vida para que se vea ese fruto. 5:22 de Gálatas. Primero están las obras de la carne, pero luego está el fruto del Espíritu, y las obras de la carne es lo que todos teníamos. Le voy a leer las obras de la carne para que usted sepa qué es lo que tenemos cuando no estamos invadidos o llenos del Espíritu Santo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, es la recomendación de Pablo, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, escuche esto, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice entonces del verso 18 en adelante, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿A qué ley se refiere? Se refiere a la ley de allá, a la ley del antiguo pacto, que cuando nosotros entramos en el poder del Espíritu ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Dice que Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sí del Espíritu. Entonces, quiere decir que Dios todo lo tenía preparado para que hoy andemos en el Espíritu. Por eso Pablo, predicando a los romanos, les dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. También lo dijo Pablo. No es fácil andar en el Espíritu, pero para uno andar en el Espíritu tiene que estar agarrado de Dios. Tiene que renunciar a tantas cosas. Hasta lo que uno sabe muchas veces tiene que renunciar, porque creerse que se la sabe, cuando uno cree que se la sabe, no sabe nada. Y solo aprende a saber que solo sé que nada sé. Mire, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne que son adulterio, 1. Fornicación, 2. Inmundicia. Ahí la inmundicia abarca muchas cosas. Lascivia, yo no quiero nombrar cada una de esas, pero cada una de esas tiene un poco de cosas que componen eso, lo que es la inmundicia, la lascivia. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Existen celos por la pareja, existen celos ministeriales, existen celos por los empleos en las fábricas, se ven esos celos. Existen celos por lo que el uno tiene y el otro no lo tiene. Iras, contiendas,
disensiones, herejías. Herejías es cuando uno habla de cosas que no son y cree que son así y insiste en ellas, pero son herejías. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, porque hay muchas otras. El apóstol no las enumeró, pero dice que hay otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántas veces nosotros en el ministerio sentimos celos por el ministerio de otro? ¿Cuántas veces nosotros llegamos a sentir celos porque a este le daban una oportunidad que a mí no me dieron? Porque a este lo pusieron en el lugar donde yo no estoy. ¿Cuántas veces se ve eso? Eso se llaman celos. Y eso no es de Dios. El hecho de que a este le dan la oportunidad y yo tengo más tiempo y ¿por qué a mí no me ponen y por qué no quitan a este para que me pongan a mí? Porque yo tengo más tiempo. Esos son celos. Dios a cada uno le da lo que le da. A algunos duran más años para recibir lo que Dios quiere darles y otros se demoran más para recibir lo que Dios quiere darles o para hacer aquello que Dios los quiere poner a hacer. Pero se recibe en la medida en que yo me acerco. Cada uno va a recibir el calor del sol de acuerdo a la distancia que tenga de él. Así mismo es cuando uno se permite que el Espíritu Santo sea el que opere en uno. Cada uno de nosotros va a recibir dones del Espíritu de acuerdo a la capacidad de su llenura también. Y de acuerdo a los dones que Dios le dé. Los que uno anhela, porque muchas veces uno también anhela ciertos dones. Y uno quisiera tenerlos y se mete allí a pedirle: Dios, por favor, dame estos dones. El don de fe, dame el don de palabra de ciencia. Uno los pide, pero Dios es el que decide si lo da o no los da. En otros casos ya los dones están, pero no se han descubierto. Las personas no operan en esos dones porque no saben que los tienen. Pero eso es otro tema, para otro día que enseñe sobre los dones espirituales. Ahora, estas son todas las cosas que me invaden al ser humano cuando no está lleno del Espíritu. Está uno lleno de todo esto que le acabo de leer. Pero luego en el verso 22 hay una esperanza para usted y para mí. Dice: mas el fruto del Espíritu es... Mire, amor. Eso debe invadirnos, debemos llenarnos de amor. Gozo. El gozo es la alegría que se siente de tener a Cristo en el corazón, que aun cuando no haya dinero en el bolsillo, uno siente un gozo interno que Dios le ha dado. Ese gozo le trae esperanza, le trae ánimo. Paz. Es la paz interna que debe aprender a tener uno. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios en el corazón. Paciencia. Paciencia es cuando somos resistentes a las ofensas, a las faltas que nos cometen y a lo que los demás hacen en contra de nosotros, en contra del trabajo que hacemos, pero nosotros tenemos paciencia. Alguien dice: son muy tolerantes, son tolerantes con el pecado, con aquello. No, lo que pasa es que el Señor tuvo paciencia con nosotros, y si algo debemos nosotros también es aprender del Señor, que Él también fue paciente con nosotros, y nosotros tenemos que ser pacientes con muchas situaciones que vivimos. Entonces, paciencia. Mire, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas estas cosas las produce el Espíritu de Dios cuando está dentro de nosotros.